buenas tardes. Bienvenido al simposium corto titulado Diabetes y telemedicina, presente y futuro. Dar las gracias a la CEP por permitirnos esta presentación y al patrocinio de Sanofi para poder llevar a cabo. Permítame presentar a los ponentes, somos tres. La doctora Virginia Pellido Casanilla, del Hospital Universitario de José, el doctor Martín López de la Torre, del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, y yo mismo, Diego Bellido, que soy del Hospital Universitario de Salvador. Sin más, como tenemos el tiempo muy ajustado, cedo la palabra a la doctora Virginia Bellido, que va a exponer la primera parte de esta informativa. Buenas tardes a todos. Por supuesto, agradecer o unirme a los agradecimientos a la SED, a Sanofi por la organización y la invitación y a todos los que estáis escuchando. Y si pensamos en el pasado, en este caso, y presente de la diabetes, hemos visto que la digitalización en torno a la misma es ya una realidad. Hemos pasado de leer cuadernos de glucemia, en muchos casos difíciles de interpretar y todavía los seguimos leyendo, a tener mesas y ordenadores con un montón de cables para descargar distintos dispositivos, que todavía seguimos teniendo también, pero cada vez un mayor número de pacientes utilizan dispositivos, glucómetros, sistemas de monitorización continua, bombas de insulina, cuyos datos van directamente a una nube sin necesidad de cables, y esto nos permite ver en tiempo real los datos de glucemia, las dosis de insulina, es decir, nos permite el control de la diabetes a distancia. Y esto nos lleva al concepto de salud digital, un concepto amplio que se refiere al ecosistema de aplicación de las tecnologías de la información en el cuidado de la salud. Pero si pensamos en el futuro, es posible que cada vez estemos más conectados y esto nos lleve incluso a la integración de los datos o incluso a la integración de estos datos en algoritmos de decisión y control automáticos que puedan ajustar el tratamiento de una manera personalizada. Y la telemedicina juega un papel muy importante en este futuro de la diabetes. Y la telemedicina se engloba dentro de este concepto de salud digital que comentaba. Se define según la Organización Mundial de la Salud como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el intercambio de información médica a distancia, de cara al diagnóstico, tratamiento o la prevención de enfermedades, es decir, el cuidado de la salud. Y esta telemedicina podemos clasificarla en función del personal implicado, como aquella profesional, que es algo que llevamos practicando en los centros algunos desde hace tiempo, o paciente profesional. Según el tipo de comunicación, podemos clasificarla como aquella en tiempo real o aquella asíncrona. Habitualmente la medicina en tiempo real la utilizamos pues mediante las consultas telefónicas que tanto estamos haciendo ahora, mediante videollamada o mediante sistemas de mensajería instantánea que tenemos disponibles en algunos centros, y asíncrona fundamentalmente mediante la utilización del mail o algunos tipos de mensajería también. Y según el tipo de actividad podemos clasificarla como actividad a demanda, porque un paciente nos escribe para preguntarnos una duda o un compañero, o bien como la actividad propiamente planificada en la agenda. Y aunque nos pueda parecer muy tecnológico, esto realmente no es nuevo. Una de las primeras publicaciones de telemedicina es ya del año 74 y hablaba de la telemedicina como un elemento clave para conectar el hospital y las casas de los pacientes. Y desde entonces han ido surgiendo un sinfín de publicaciones que han evaluado distintos tipos de telemedicina, utilizando herramientas de apoyo telefónico, herramientas tipo aplicaciones, herramientas de mensajería, pero múltiples de estas publicaciones han demostrado realmente las ventajas de la medicina. Se ha demostrado ventajas en cuanto a mejoría del control metabólico, incluso más en diabetes tipo 2 que en tipo 1, y sobre todo cuando estos programas son a largo plazo, más allá de 6 meses. Se ha demostrado que facilita la interacción entre pacientes y profesionales y también que facilita y puede mejorar incluso la adherencia al tratamiento y al autocuidado. Esto puede ahorrar tiempo al paciente, puede ahorrar costes y además puede facilitar la accesibilidad independientemente de la zona geográfica, en zonas muy alejadas de los centros sanitarios, y además todo ello apoyado por un aumento de la calidad de vida y en general un alto grado de satisfacción por parte de los pacientes. Sin embargo, algo que puede parecer tan sencillo o tan idóneo entraña también ciertas dificultades a las que todos nos hemos enfrentado. Requiere tiempo y preferiblemente ha de estar agendado en nuestras consultas, una de las principales limitaciones con las que nos habíamos encontrado hasta ahora. Requiere una infraestructura determinada tanto para nosotros profesionales como para los pacientes y además requiere unas habilidades tecnológicas tanto para nosotros como para los pacientes.
Además, nos encontramos con que existen multitud de aplicaciones, particularmente hablando de diabetes, y programas web para los distintos dispositivos, y esto puede dificultar la integración y la interoperabilidad con los propios programas informáticos que tenemos en los sistemas sanitarios. Y todo esto en conjunto supone un cambio de paradigma en la atención que sin duda puede generar barreras o resistencias al cambio tanto entre profesionales como entre pacientes. Y sin olvidar que todo esto debemos de enmarcarlo dentro de un marco legal que a día de hoy no conocemos con profundidad y de lo cual nos hablará posteriormente el doctor Bellido. Todas estas limitaciones habían condicionado que la implantación de la telemedicina hasta hace bien poco, especialmente la telemedicina con pacientes, fuese baja en la mayoría de los centros. Sin embargo, de buenas a primeras, hace 3 meses llega la pandemia por COVID-19 y de repente, sin planificación previa, sin recursos, en muchos casos cambiamos de un día para otro prácticamente el 100% de la atención de nuestros pacientes de una forma presencial a una forma remota que podemos llamar telemedicina. Y con esto doy paso al doctor López de la Torre, que nos va a hablar de la evolución de la telemedicina en tiempos pre y post-COVID. Bueno, buenas tardes. Reitero mi agradecimiento a la SED por contar conmigo para contar en estos pocos minutos qué ha pasado o qué nos ha pasado, y a la vez también a Sanofi por la estructura que presenta y que nos ha ofrecido. Pues realmente todo ocurrió a raíz del Real Decreto del 463, bueno, sería un poco antes, pero desde luego hay que poner un antes y un después en el Decreto 463 del 2020 de 14 de marzo, en el cual de pronto un sistema que veníamos estando acostumbrados de mucho tiempo, presencial, donde el enfermo iba a nosotros, tuvo que de pronto desaparecer, romperse y encontrar que teníamos que llegar nosotros al enfermo a través de sistemas que hasta entonces teníamos pero no utilizábamos. Todos hemos conocido esta situación, pero en realidad quisimos estructurar un poquito cómo había ocurrido, y para eso contamos con endocrinólogos del grupo de la Sociedad Española de Endocrino, que les preguntamos qué habían ocurrido en sus hospitales, y a la vez también escogimos al azar otros 10 endocrinólogos de otros tantos centros para preguntarles en una pequeña encuesta cómo habían vivido esta situación de la COVID-19, de la alarma del COVID-19. Bueno, todos habían estado viendo una gran cantidad de revisiones. Nuestra especialidad es de revisión, son enfermos con gran prevalencia, muy crónicos, con muchas comorbilidades, muchas complicaciones, realmente los conocemos de años, y el 72% de las consultas que quedaron de pronto suspendidas eran revisiones, un 19% eran venían o estaban esperando consulta de atención primaria y un 9% de atención especializada. De pronto, alarma sanitaria. En estos 41 centros de endocrinología y nutrición de España, la inmensa mayoría pasaron de prestar una atención al enfermo directa, presencial, a una situación en la cual no era presencial el 95% de las visitas. En la relación que teníamos entre los médicos pasaba algo parecido. Anteriormente a la situación de alarma, la situación, o sea, la telematía o la acción telemática con nuestros compañeros era escasa, y en cambio se invirtió la situación y se convirtió, después de la alarma sanitaria, en una relación totalmente telemática. Las sesiones clínicas hubo de suspenderse, el 76%, 3/4 partes de los servicios tuvieron que suspender las sesiones, y casi el resto tuvieron que disminuirla a menos de la mitad. Por tanto, la relación formativa o la interacción entre los médicos se vio bastante limitada. Cuando usábamos la telemedicina, antes de la alarma sanitaria, realmente el teléfono venía a ser utilizado, pues no llegaba a un 40% de una manera, digamos, significativa. No llegaban a utilizarlo más de un 30 o 30 y tantos por ciento, 40% de los servicios, y en el momento en que surgió la alarma, más del 75% echaron mano de un elemento que teníamos hace ya más de 100 años y disponíamos de él, el teléfono, antes que otros sistemas. Pero la relación médico-paciente fue la que más cambió, la que más hubo de adaptarse a la nueva situación. Pero esa situación nueva que aparecía era una situación de contingencia, no era una situación programada, no estábamos preparados para de pronto coger el teléfono, ni nosotros ni los pacientes. Y para llegar a conseguir una situación de programación que sea útil para el futuro, este tipo de relación con el paciente, tendremos que pasar, y estamos pasando por un periodo de transición que no es fácil, y no es fácil adaptarse. Y además,
asumimos en el momento de la COVID, asumimos unos riesgos de seguridad del propio paciente, de cuando conectamos con el paciente, saber o identificarlo bien, saber si entiende bien lo que le decimos, nosotros también entender bien los mensajes que nos da. Una sensación de inseguridad que tuvimos que asumir, pero que desde luego a futuro tenemos que mirarlo con mucho más tranquilidad y detenimiento para hacerlo bien hecho. De hecho, se plantean ahora 3 tipos de consultas. Tenemos la consulta programada, que tendremos que organizar cómo hacerla de forma telemática y que realmente no es lo que hemos hecho, pero es lo que debemos hacer. Pero también tenemos que organizar una situación de una visita urgente del paciente. El paciente tiene una situación urgente y tiene que tener, y por ejemplo, para la situación urgente, deberíamos utilizar sistemas como la geolocalización, la inmediatez de respuesta, la protocolización de actuaciones ante esa situación. No está totalmente organizado esto. La situación de consultas urgentes tenemos que organizarla. Y, por supuesto, algo que todavía está menos organizado, que es la situación a demanda. Posiblemente lo ideal es que nosotros estemos en espera de que el paciente tenga necesidad de nosotros. En ese momento es el paciente el que toma la decisión de venir a nosotros, no nosotros quienes tenemos programada una situación de cuándo verlo y cómo ver al enfermo. Esa consulta a demanda es algo que tenemos que organizar también. Esto ha venido a ser aparentemente ser caótico para ahora reorganizarse en un mosaico que tenemos que dar salida. Pero este tipo de visitas no pueden servir como un filtro de pacientes, de quitar de en medio pacientes sin la suficiente calidad en la asistencia, sino realmente tiene que ser una alternativa, una forma más de ver con igual calidad a todos los pacientes. Por tanto, también hay que saber que no todos los pacientes, no todos los médicos tampoco, se adaptan a esta situación por conocimiento, por capacidad, por edad, por fiabilidad. No está hecha la telemedicina para todos los pacientes. Y esto nos hemos dado cuenta en el momento de la COVID, que no hemos tenido un flujo suficiente por los pacientes. Y eso que la mayoría, lo hemos visto, los conocíamos. No imaginemos ya a los enfermos que no lo hemos visto nunca. Por tanto, tampoco son para todas las visitas. Muchas de las primeras visitas o en muchas de las patologías tenemos que ver al paciente y tenemos que no solo explorarlo, recoger datos, saber si la fiabilidad de los datos es suficiente, sino incluso también educar al paciente, y ahí viene una labor que tenemos que desarrollar también. Hay que educar al paciente a que recoja datos. Nosotros podemos ser capaces de conectar con el paciente si el paciente nos da tensión arterial, peso. Habrá que utilizar herramientas como básculas electrónicas que contacten, pero otra serie de wearables que con el tiempo se van a ir incorporando y tenemos que enseñar a utilizar. Claro que todo esto necesita una infraestructura, necesita una organización y eso tiene que darlo las instituciones. Si nosotros estamos en la sanidad pública, necesitamos que la sanidad pública nos dé una infraestructura necesaria y a la vez demostrarles que hay que registrar la actividad. Esto no son cosas que cojo el teléfono por distraerme, sino que hay que dar el tiempo en las agendas, pero además también nosotros tenemos que registrar esta actividad que estamos haciendo, no ya en las agendas, también en la historia electrónica. Una historia electrónica que, por otro lado, necesita una integridad con los sistemas de recogida de datos. Sistemas, por tanto, de recogida de datos donde el enfermo toma la responsabilidad de saber registrar, recoger y transmitir los datos. El sistema tiene que darnos la responsabilidad de mantener las infraestructuras y la organización y nosotros tenemos la responsabilidad de dar respuesta con todo esto a muchas de las consultas que nos dan. Todo esto habrá que evaluarlo, necesitamos con el tiempo que se evalúe el sistema, cada uno su propio sistema para ver si estamos haciéndolo bien. En definitiva, al final, cualquier sistema y modelo que vayamos a hacer y que ahora estamos en buena medida en el momento idóneo de conseguirlo, tiene que reunir los objetivos de una magnífica calidad de asistencia y una satisfacción mutua. Y en satisfacción mutua incluyo no solo la del enfermo y el paciente, sino también una satisfacción del propio sistema. El propio sistema sanitario tiene que estar satisfecho de cómo organicemos esta asistencia. Espero que en todo este tipo que se han repetido de charlas o de discursos acerca de la telemedicina a raíz de la COVID, también estén oyendo algunos de los gestores sanitarios. Y bueno, también cuando ha hablado la doctora Bellido acerca de la información a demanda, es algo que está todavía muy poco desarrollado. Muchas de las veces pensamos que nosotros somos quienes vamos a dar parte de nosotros la información que vamos a dar al paciente, cuando en realidad puede ocurrir lo contrario, puede ser el paciente en que nos dé información. De esto, por ejemplo, se ha visto la utilidad en las redes sociales. Un ejemplo es esta compañera nuestra, Esti Ugarte, que en Twitter
pues de pronto piensa que necesita que alguien le explique la diabetes gestacional o técnicas de glucemia capilar o técnicas de inyección de insulina en lenguaje de signos. Es algo que como médico tiene la necesidad de conocer. Y bueno, una enferma, le contesta en el mismo Twitter: hola, yo soy intérprete de lengua de signos, tengo diabetes tipo 1 y si me pasáis el recurso que queráis os lo interpreto. Por tanto, la situación de demanda de información del paciente puede alimentarse no solo por sistemas que ofrezcan las instituciones, por ejemplo, Salud Responde, que es un sistema que surgió a raíz de la COVID en Andalucía, en la Junta de Andalucía, sino también de los propios pacientes que dan respuesta a muchas inquietudes o problemas que podemos tener los médicos. Es, digamos, una relación biunívoca. En definitiva, creo que la integración, la coordinación entre médicos, pacientes, instituciones y sistemas sanitarios es lo que hará que podamos hablar de una conexión, de una integración que nos lleve a que la telemedicina sea una parte más de nuestra asistencia y nuestro modelo sanitario. Pero claro, es un tema, digamos, de legalidad, por decirlo de alguna manera, un marco organizativo que yo ya cedo la palabra al doctor Bellido, que de esto sabe bastante más. Bueno, muchas gracias, Martín. Está claro que la telemedicina está de moda, mucho más de moda después de la pandemia de COVID-19. En la sanidad privada, el contacto directo a través de las plataformas de telemedicina es ya una realidad y es un proceso que cada vez genera más demanda. A nivel público, la relación entre el especialista con la asistencia primaria a través de la telemedicina también tiene ya un largo recorrido en casi todos los sistemas de salud. Pero, sin embargo, existen inquietudes. Estoy intentando pasar, perdón. Por ejemplo, existen inquietudes y desconocimientos sobre los distintos aspectos de seguridad y privacidad, como se pone de manifiesto en una enorme cantidad de artículos de prensa, que algunos he seleccionado aquí. Realmente sí que algunas organizaciones, organismos nacionales e internacionales están desarrollando protocolos para el desarrollo correcto de la telemedicina. En España todavía no hay muchos. El más reciente, el de la Asociación Americana Médica Americana, tiene un protocolo con un tutorial bastante exhaustivo de cómo y cuándo se debe desarrollar la telemedicina. En los aspectos jurídicos y deontológicos es un tema muy complejo. No existe en España todavía un marco, una reglamentación legal específica para la telemedicina, como por ejemplo se está desarrollando de una forma muy activa en Francia. Y algunos aspectos de la misma están desglosados en muchas leyes que abarcan de forma parcial distintos aspectos de la telemedicina y también de leyes en España hay directivas europeas en el ámbito transfronterizo. Pero a nivel ético, el código deontológico hasta la fecha no recogía el apartado de que debe regir las normas éticas que conllevan la telemedicina. Ha sido muy reciente, justo de este mes de junio, cuando el Comité Deontológico de la Organización Médica Colegial ha elaborado un primer documento para la integración en el nuevo código deontológico, dando un poco los aspectos concretos y las normas por las que debe regirse la telemedicina. En primer lugar, como un acto complementario y nunca sustitutivo de la asistencia presencial, que debe asegurar siempre la privacidad y la conformidad del paciente, identificando siempre a los pacientes y a los profesionales y con un registro de actividad. Estas normas deben imperar en el acto de la telemedicina como un acto, bien marcado y con una ética y seguridad jurídica. Realmente, respecto a la seguridad y enlazando con la encuesta que hemos realizado en los hospitales prácticamente de toda la geografía española, pues hay que partir de una premisa, y es que el profesional
el profesional desconoce, tiene un desconocimiento de la parte jurídica, de los aspectos jurídicos de la telemedicina, en la época pre-COVID y en la época post-COVID. Y por ahí tenemos que empezar, ¿no? Un acto de telemedicina tiene un antes, un durante y un después de la consulta y tiene unas normas que deben respetarse, como la programación, seleccionando los agentes candidatos y agendándolos concretamente en un perfil o en una agenda concreta. Y durante la consulta es importante, como decía antes, las normas del Código Deontológico, la identificación, la privacidad, la transmisión de datos por el paciente, la transmisión de información profesional y confirmar la comprensión del paciente. Y es importante, esto lo hemos recalcado varias veces, el registro de actividad, elaborar un informe y la gestión de la próxima cita, tanto sea presencial o telemática. En esto yo creo que probablemente el COVID-19 provoca un cambio necesario y es que vamos a tener que convivir con consultas presenciales alternando con consultas telemáticas o telemedicina y hay que regularlas en su entorno jurídico. La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, a través de este documento que ya se ha nombrado varias veces en este congreso, realmente ha puesto en debate un poco lo que es la telemedicina y las normas de programación de la misma, estableciendo criterios en cuanto a las bases de la consulta y la relación con la gerencia, programando la actividad. Lo ha dicho el doctor López de la Torre, la administración tiene que dotarnos de los medios necesarios, que va a suponer cambios en el organigrama, en la mecánica, los ordenadores, con videocámaras, y también definir cuáles son los objetivos de la misma, con indicadores de datos y con índices de satisfacción, valorando también los resultados y implementando progresivamente mejoras. Eso quiere decir que estamos en los inicios de un proceso que va a llevar a muchísimo desarrollo y que en esto tenemos que colaborar todos. Y es posible que casi todas las sociedades se tengan que ir postulando poco a poco en cómo realizarlas de una forma segura las consultas de telemedicina. La verdad es que hemos querido dar un enfoque muy global, limitándonos al tiempo que teníamos y realmente esto da para mucho, va a dar para mucho en sucesivas reuniones y ahora lo que quería hacer es abrir un pequeño turno de debate a través del chat de preguntas y respuestas que está abierto a todos los participantes. No sé si hay alguna pregunta para responder, si no abriremos el debate pequeño nosotros. Yo, de entrada, ya tengo una pregunta en el chat que viene a plantear que si un paciente por trabajo, por incompatibilidad de agenda, no puede acudir a una consulta, ¿creéis que la consulta telemática podrá servir para recuperar a este paciente? Yo añado que hay muchos pacientes que por su problemática de trabajo o de horarios muchas veces pues, faltan a las consultas por miedo a perder el trabajo, etcétera, etcétera. En este caso, ¿creéis que haré la pregunta a los dos, a Martín y a Virginia, ¿creéis que la telemedicina puede suplantar la consulta presencial? ¿Y en qué condiciones? Empiezo yo. Empieza Yo creo que no la suplanta, creo que la complementa. No creo que sea un sustituto de la consulta presencial, sino que viene a complementar la consulta presencial y ahí es lo difícil. Yo creo que hasta ahora hemos hecho una estrategia defensiva, pues como hemos podido, con consulta telefónica pues de guerra, adaptándonos a la situación y ahora viene realmente la parte complicada, que es, como ha comentado Martín y posteriormente a lo largo de la presentación, ahora nos viene la parte complicada de lo que es la programación, de adaptarnos y ver qué pacientes podemos ver de forma presencial, qué pacientes de forma telemática, cuántas veces al año, cuál ha de ser el contenido de esa consulta telemática.
pero sin duda supone una oportunidad en un determinado subgrupo de pacientes que tienen dificultades para acudir a la consulta, porque esa es una de las ventajas de la telemedicina. Pero también probablemente suponga una oportunidad o una ventaja en otros pacientes que a lo mejor pensamos que pueden ser no tan candidatos a telemedicina y luego nos pueden sorprender. De hecho, como comentaba previamente, la evidencia científica es incluso mayor en diabetes tipo 2 que en diabetes tipo 1. Lo que hay que buscar es cómo lo implementamos, tener los medios, tenerlo bien agendado en la consulta y formar a los pacientes también, porque es muy importante que el paciente esté preparado para la consulta telefónica, saber el contenido que él tiene que tener preparado, el material que tiene que tener preparado, bien sean los controles, la medicación, las dudas, y que nosotros también tengamos bien estructurado cuál tiene que ser el contenido y cómo desarrollar la consulta telefónica. Hombre, yo añadiría, estoy totalmente de acuerdo, y yo añadiría algo que es muy importante, que es el compromiso del paciente para con su propia enfermedad. Es decir, el paciente, hay gente que está muy lejos y que a pesar de estar lejos y a pesar a lo mejor de no tener medios suficientes para venir o suponerle un problema en el trabajo, viene a la consulta o jamás falta una consulta sin avisar. Y en cambio hay otros que por mucho que les pongas delante las cosas no son conscientes de ello. Yo creo que la oportunidad ahora que tenemos, o una de las oportunidades que tenemos, es de responsabilidad y comprometer al paciente también con su propia enfermedad. Él va a tener que ser capaz también de recoger los datos, de transmitirlos, de quedar con nosotros en un horario, y entonces nosotros en la oferta de la telemedicina de acercarnos al enfermo no es acercarnos nosotros, es que también el enfermo se acerque a su enfermedad y también se acerque a nosotros de tal manera que colabore en su enfermedad. Pero muchas de las veces nos podemos encontrar con el paciente que seguirá sin comprometerse consigo mismo. Y en ese caso faltará la consulta telefónica, no estará, el teléfono no contestará. A muchos lo rescataremos, pero yo no sé si a todos. El sonido. Ahí está. Gracias. Se lo voy a dirigir a Virginia, puesto que acaba de entrar en la Junta Directiva de la CED. Y pregunta Isabel Puyol, ¿creéis que la Sociedad Española de Diabetes debería crear un protocolo de guía para usar la telemedicina? Creo que sí, una pregunta muy acertada y totalmente de acuerdo. Hemos visto ya pues recientemente el documento de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y otras como la red GEDAPS también ha sacado su propio documento, en este caso más dirigido a diabetes tipo 2, pero sin duda probablemente la SED ha de ayudar también con unas guías y con formación probablemente, y me adelanto a la siguiente pregunta porque creo que una de las partes importantes, una de las barreras que intentaba dejar reflejada en mi breve introducción, es que una de las barreras es que necesitamos por una parte habilidades tecnológicas y por otra parte formación para la comunicación efectivamente médico-paciente a través de una consulta telefónica o de una videollamada, que sin duda es distinta a la comunicación médico-paciente que podemos tener en una consulta presencial. Entonces, yo espero que se pueda ayudar desde la SED a estas herramientas que nos hacen falta para adaptar nuestra actividad a lo que nos viene ahora. Tampoco... No, perdón, Martín, porque ha respondido Virginia en parte a la siguiente pregunta, pero bueno, que también la puedes tú. Es el tema de la formación, digamos, del que realiza la consulta o el entrenamiento previo para hacer una teleconsulta, una telemedicina efectiva. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, evidentemente, sin una formación por parte de todos no se puede conseguir ser eficaz, porque podemos hablar, pero realmente lo que al final queremos conseguir es que esa visita sea eficaz, no tener la visita y ya la he tenido y punto, sino realmente haber solucionado el problema que teníamos delante. Si nosotros no sabemos cómo hacerlo, cómo protocolizarlo, cuáles son los... Hay que protocolizar esa actuación por parte nuestra y aprender cómo hacerla, y también por parte del enfermo para que sea lo más eficaz posible y los resultados al final sean buenos, porque por ahí hay otra pregunta que habla del paciente mentirosillo, ¿no? Pues también hay médicos mentirosillos y gente que dice, bueno, ya he visto al paciente, hasta dentro de 6 meses no. Tenemos que aprender a hacerlo, pero con el fondo final de buscar la eficacia.
Yo creo también, si me dejáis añadir preguntando y respondiendo a la pregunta de qué opinas de pacientes mentirosillos, yo creo que hay una cosa que nos falta y que se está intentando implementar en muchos sitios, pero que va un poquito más lento, que es la videollamada, la consulta a través de videollamada. Yo creo que la sensación muchas veces que tenemos de la consulta telefónica, de si no se le han dado unas instrucciones previas al paciente, de que tiene que estar delante de sus datos, muchas veces pues coges al paciente en la cola del supermercado o dando un paseo o paseando en bici. Entonces yo creo que la opción de tener una videollamada, de estar viendo la expresión del paciente, cómo conteo, cómo responde a tus comentarios y los comentarios que él mismo te hace, yo creo que eso ayudaría más a la telemedicina, además de una consulta telefónica, pero como digo, como comentaba antes, creo que habría que adaptar cada situación al contenido de la consulta. Pero hablando específicamente de diabetes, creo que la videollamada puede ser una alternativa. Y aunque nos pueda parecer una herramienta a lo mejor más difícil para personas de mayor edad, o yo creo que nos ha sorprendido a todos el confinamiento, que quien más y quien menos ha hecho un Zoom o una videollamada de WhatsApp realmente con sus familiares. Entonces, creo que poco a poco podremos ir adaptándonos a esta nueva modalidad y ejerciendo una medicina, como comentaba Martín, de calidad y realmente que sea eficiente. Claro, yo quería añadir dos cosas también enlazando con esta última pregunta y con los comentarios previos. La videollamada evidentemente no da una sensación de presencia física, pero sí que da una relación de más conectividad. Sí que es cierto que ahondando en los mecanismos de seguridad no vale una llamada de WhatsApp para hacer una consulta de telemedicina, sino que las plataformas tienen que proporcionar un nivel de seguridad para que el compartir los datos de salud que tienen, los datos de salud son muy sensibles y entonces tenemos que tener una enorme protección en la recogida de datos. Luego yo creo que muchas veces los sistemas de salud están retrasando esto, aún viendo la necesidad, porque quieren dotarse de mecanismos de seguridad en el desarrollo de la videollamada. Y luego Llevamos... No, yo ahí lo veo como una ventaja que nos va a proporcionar la telemedicina y enlazo también con lo de mentirosillos, ¿no? Y es la seguridad. O sea, nosotros muchas veces, y ya centrándome en el paciente diabético, y no ya en el tipo 1, que ya está más centrado en la transmisión de datos, pero la libreta desgraciadamente está desapareciendo. O sea, el paciente que se cree que tenemos todos los datos, pero que realmente no los tenemos, porque cree que vuelca los datos y realmente el volcado, el tener la información del paciente en la historia clínica es todavía una asignatura pendiente, porque cuando tú puedes valorar a un paciente con una historia clínica, con los datos completos en los programas de salud que tenemos ahora, pero muchas veces te faltan los datos reales del paciente porque por razones diversas, también de seguridad, no los tenemos volcados en nuestra historia. Probablemente la telemedicina, o sea, la implantación de la telemedicina obligue a que estos datos tengamos que disponer de ellos para hacer uso adecuado de los mismos. Pero hay una cosa muy importante que no se consigue a pesar de que es perfectamente posible, la integración. Aquí cada sistema de salud autonómico crea sus datos, tiene sus datos y exporta o utiliza o puede aprovechar sus datos y posiblemente cambiemos de comunidad autónoma y cambiemos de sistema de integración. Algo que realmente debería ser tan fácil como una integración de historias electrónicas de la recogida de datos. Es una asignatura verdaderamente, una asignatura pendiente, ¿eh? Y no es raro, por otro lado, abundando un poco en lo que decíais antes, que llevamos siglos ejercitándonos los médicos en la comunicación no verbal. Tenemos una verdadera habilidad en reconocer a los pacientes en una visita presencial. Esto tenemos que ahora ganarlo en la visita telemática. Y ahí la videollamada tiene mucho que hacer, porque con el teléfono yo solucionaba muchos de los problemas en la COVID, pero era porque conocía a los pacientes la mayoría de las veces. Y nada más llamarlos sabía de qué pie cojeaban y ellos también de qué pie cojeo yo. Esta situación de comunicación no verbal adquirida a lo largo de los siglos por los médicos, tenemos que de la noche a la mañana cambiarla, quizá adquirir nuevas habilidades.
El sonido. No se oye, Diego. No se oye porque tenía el teléfono. Creo que hemos cumplido el tiempo, no teníamos demasiado. Esto da para hablar mucho más. Agradezco a, digamos, también a los participantes la intervención. Creo que ahora mismo han entrado dos preguntas. Si nos lo permiten, las vamos a contestar. Una, la podéis ver también, es en educación terapéutica estamos reinventando estrategias de uso de tecnología. Lógicamente es esencial combinar presenciales también. Virginia. Yo creo que es fundamental, la educación terapéutica es fundamental en diabetes y yo creo que Martín ponía muy bien la diapositiva de los manos, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar todos de manera multidisciplinar y conjuntamente en esto, ¿no? Yo creo que hablando de telemedicina no solo nos referimos a una consulta, en este caso médico-paciente, sino por supuesto todo lo que es la atención al paciente y la atención de la persona con diabetes, pues la educación diabetológica es básica. Entonces yo creo que sin duda el uso de tecnologías en la educación terapéutica es básica y por supuesto, como comenta Isabel, también valorar los resultados. Yo creo que todo esto tenemos que evaluar los resultados, tenemos que ver la satisfacción de los pacientes, tendremos que ver también la satisfacción de los propios profesionales también, porque esto, como decía, supone un cambio de paradigma y puede haber también reticencias al cambio. Entonces, yo creo que sin duda tenemos que ir adaptándonos, implementándolo y luego, por supuesto, evaluar resultados para poder implementar mejoras. Y esto va a llevar un tiempo, no podemos hacerlo de la noche a la mañana. Hemos hecho una medicina de batalla, como decía, y ahora yo creo que viene la parte complicada. Bueno, y además que no sea, digamos, la hermanita pobre del trabajo, que parece que es más fácil una consulta telemática que presencial, pero con los condicionantes que hemos hablado, yo creo que hay que darle valor en salud y realmente que sea cuantificado como actividad real, no ni siquiera como actividad complementaria, que esté incluido en nuestro planning de actividad, con recursos y con tiempo. Sí, yo creo que todos estamos de acuerdo en que la telemedicina no lleva menos tiempo, lleva incluso probablemente más tiempo que las consultas presenciales y es fundamental que esté agendado. Una de las principales barreras que hemos tenido hasta ahora para su implementación como tal es el tenerlo dentro de la agenda física, de la agenda programada, porque muchas veces suponía un trabajo extra, pero tenerlo dentro de la agenda es algo fundamental. Bueno, pues entonces nada, ahora reitero mi adiós a la comunicación y gracias a todos por la intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.